Hola, les habla la profesora Laura Rodríguez y en esta oportunidad vamos a comenzar el objetivo número 2 referido a la fuerza y las máquinas como medio de carga para llevar a cabo actividades. Esta clase va referida a la parte 1. Vamos a ver específicamente elementos que conforman la fuerza, unidades de medición, tipos de fuerza, trabajo y ejemplos. En este primer momento vamos a definir lo que es la palabra fuerza, y ya que estamos hablando prácticamente de elementos que son parte importante en estudio de la naturaleza. Todos esos aspectos que abordan el ser vivo. En este caso tenemos este gran elemento llamado fuerza. Dice, es toda acción capaz de cambiar el estado de movimiento o de reposo de un objeto o de producir deformaciones físicas en él. Bien, eso es lo que tenemos como definición. Los elementos que conforman esa fuerza son dirección, punto de aplicación, sentido, magnitud, intensidad o módulo. Cuando hablamos de dirección, indica hacia dónde se dirige la fuerza. Se puede expresar como vertical u horizontal o con los puntos cardinales. Estos puntos cardinales vendrían siendo norte, sur, este y oeste. ¿Okay? Si yo muevo un objeto hacia el este, hacia el oeste, o hacia arriba, o hacia abajo, o de forma vertical o de forma horizontal, es la dirección. El punto de aplicación es el punto donde yo voy a aplicar la mayor parte de mi fuerza. Si yo voy a mover algo, se sobreentiende que debo de colocar mis manos para moverlo. Entonces, allí es donde se centra toda la fuerza que se va a aplicar. El sentido, orientación de la fuerza, si va hacia arriba, hacia abajo, a derecha o izquierda, es muy parecido a la dirección. Y la magnitud es la cantidad de fuerza que se aplica. La magnitud es un elemento que no puede ser de alguna manera calculado, porque lo que puede ser una intensidad de fuerza mayor para una persona, para otra persona puede ser que no lo sea. Entonces esto es subjetivo. Bien. Como todo elemento, la fuerza tiene unas unidades de medición. La principal unidad de medición para calcular la fuerza es el newton. Es como que si yo dijera, bueno, para calcular el peso, ¿verdad?, de un producto, se mide en kilogramos, bien, el tiempo en segundos o en horas. En este caso, la fuerza, su unidad de medición es el newton. Y esto es según el Sistema Internacional de Unidades. Bien, el símbolo es la N representa un newton. También existen otras unidades de medición con las cuales se puede expresar una fuerza, tales como el kilogramo fuerza o la dina. ¿Okay? Pero la principal es el newton. El instrumento que se encarga de medir la fuerza se llama dinamómetro. Seguidamente aquí tenemos una fórmula química, una fórmula matemática que nos indica cómo se calcula la fuerza y qué aspectos se necesitan. Para calcular la fuerza se necesita la masa y la aceleración. Tipos de fuerza. Tenemos la fuerza a distancia, la fuerza de contacto, y esta fuerza de contacto a su vez se divide en fuerza normal, de tensión o de rozamiento. Empecemos con la de distancia. El cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto directo con el cuerpo que la recibe. Por ejemplo, un imán que atrae una tuerca ejerce una fuerza a distancia sobre ella, ya que la atrae sin tocarla. De contacto, el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el que la recibe. Por ejemplo, la presión que ejerce una persona sobre el teclado de una computadora o el de un teléfono celular. Este tipo de fuerza a su vez se divide en normal, la ejerce cualquier superficie sobre un cuerpo apoyado en ella, siempre es perpendicular y en sentido contrario a la fuerza aplicada. De tensión se transmite por medio de una cuerda como resistencia a la fuerza aplicada. De rozamiento se opone al movimiento
de deslizamiento entre dos superficies en contacto. Tienen dirección y sentido contrario al desplazamiento. Con lo mencionado anteriormente, se puede resaltar o hacer un pequeño resumen de lo que es la fuerza en estudio de la naturaleza. Cuando se habla de fuerza, por lo general lo asociamos con empujar, alar, apretar, pisar, golpear, con el propósito de producir efectos tales como movimientos, deformaciones, frenar un cuerpo que esté en movimiento o de modificarle su trayectoria. Véase bien entonces que la fuerza es toda causa capaz de producir o de modificar el movimiento o de transformar los cuerpos. Una de las fuerzas más conocidas es la fuerza de gravedad. Fíjense que fue descubierta por el gran célebre Isaac Newton, quien además estableció las distintas leyes y principios que rigen sobre estos fenómenos, estudiándose a los movimientos de las mismas a través de la cinemática, pero bueno, no los voy a complicar mucho con eso, eso tiene que ver con física y por ahora no nos vamos a meter en ese mundo. Bien, es por esto también, ¿verdad? Y es importante resaltar que el mundo que nos rodea actúa modificándonos el comportamiento y llevándonos a realizar distintas acciones, percibiéndose a través de los 5 sentidos, importantísimos, y generando un mecanismo de acción y reacción en los que un estímulo externo deriva a una respuesta que tiende a romper ese aparente equilibrio que existía en un principio, generando un cambio o una modificación del estado inicial. Habiendo entendido ello, es que se nos hace de forma más sencilla comprender el concepto de fuerza como tal, que es considerada como un estímulo que en un entorno o en un momento determinado genera una variada cantidad de movimiento en un sistema, que puede ser mensurada utilizando una magnitud escalar determinada o bien analizada en cuanto a dirección y sentido empleando una magnitud. Esto fue lo que les hablé en un principio sobre los elementos de la fuerza. Habiendo escuchado esto, en esta lámina, fíjense que pasamos de la parte de fuerza a la parte de trabajo mecánico y tiene mucho que ver, porque cuánto trabajo cuesta mover un objeto, es más o menos la relación que lleva. Trabajo mecánico es el desplazamiento o cambio producido por una fuerza o serie de fuerzas en espacio y tiempo determinado. Cuando una fuerza actúa directamente sobre un cuerpo, ocasiona la deformación del mismo. Se puede afirmar que la fuerza aplicada a realizar un trabajo sobre el cuerpo, esto sucede al levantar un bolso del piso, por ejemplo. En este caso, el bolso se mueve en sentido contrario a la gravedad terrestre. Aquí la fuerza de gravedad es una resistencia al movimiento y la fuerza que se ejerce para levantar el bolso se llama potencia. También tiene una fórmula, fíjense que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Esa sería la fórmula matemática para calcular trabajo.